Bienvenidos a la gran carrera espacial Galaxy Light, donde los capitanes más destacados se enfrentarán cara a cara con las mejores tropas de la galaxia. Hay dos modalidades de juego individual de 2 a 6 jugadores y en modo alianza de 2 a 3 aliados. El juego cuenta con 15 cartas de minerales, 15 cartas de monedas, 10 cartas de chips, 6 cartas de experiencia, 18 cartas defensivas, 18 cartas de tropas, 2 dados normales para armar, un dado personalizado de objetos para armar, un dado personalizado de planetas para armar, un dado personalizado de defensas para armar, 6 fichas de capitanes y un tablero dividido en 4 partes para armar. Todo esto se encuentra en la descripción del video en la parte de Gran Carrera Espacial Piezas. Para iniciar la partida, primero todos los jugadores lanzarán los 2 dados normales. Hay que tomar en cuenta quién obtuvo la mayor y la menor puntuación. Quien obtuvo la mayor puntuación elegirá a su capitán primero, luego quien se encuentra a su izquierda elegirá otro capitán, así hasta que todos tengan en mano su capitán. Después se elegirán las tropas de igual forma de una por una hasta que todos tengan en mano 3 tropas. Todos los capitanes se colocarán en la casilla base estelar. Se juntarán las cartas de tropas formando un mazo boca abajo en el portal estelar. Los recursos se acomodarán de acuerdo al botín. Los planetas se acomodarán en sistemas solares, objetos en objetos y los dados se colocarán en su área. Por último, las cartas defensivas se acomodarán de acuerdo a su lugar. Todos se moverán hacia la derecha como se muestra en el mapa. Quien obtuvo la menor puntuación empezará primero a moverse, luego quien se encuentra a su izquierda, segundo, así hasta que todos tengan su turno. Se muestra un ejemplo de cómo serán las partidas al jugar. Al llegar de vuelta a la casilla base estelar, se ganarán un botín de acuerdo al lugar que quedaron. El primer lugar gana 1 de experiencia, un chip, una moneda y un mineral. El segundo lugar gana 2 chips, el tercer lugar gana 2 monedas y el cuarto lugar gana 2 minerales. Los demás no reciben nada. El botín se repartirá del cuarto al primer lugar. Cuando ya no haya más recursos, tropas, cartas defensivas, objetos o planetas, empezarán a quitarles el botín ganado a tus enemigos. Pero selecciona bien a quién robarás el botín, ya que si no tiene, no podrás señalar a otro enemigo hasta que tengas la oportunidad de volver a obtener un botín. Después, todos los capitanes vuelven a la casilla base estelar y empezarán de nuevo la carrera. Quien quedó en último lugar será primero en moverse. Los turnos son hacia la izquierda de quien empieza primero. El juego termina cuando no haya experiencia en el tablero, gana quien obtenga más puntos. Las casillas que te ayudarán a sumar puntos extras son los recursos, como las casas compactas que te darán una moneda que se encuentra en los bancos, las minas que te darán un mineral que se encuentra en los silos, los chips que te darán un chip que se encuentra en la recolección valiosa. Las casillas que te brindan apoyo en el juego son las cartas defensivas. Los artículos de artesanía te darán una carta de artículos de artesanía que te ayudarán a sumar puntos extras de daño en combates. Los trabajadores te darán una carta de trabajador que te ayudarán a sumar movimientos extras. Las trampas te darán una carta de trampa que dañarán a un enemigo haciéndolo retroceder. Nota importante, solo puedes acumular 3 como máximo. Se muestra un ejemplo donde 2 capitanes están en combate y uno de ellos quiere usar la carta de artículos de artesanía. Para activar la carta no debes lanzar los dados para causar daño. Primero debes poner la carta como se muestra y luego lanzar los dados para que al final sumes la carta con los dados. Entre más cartas uses, más aumenta el daño. Al usar una carta tienes 8.33% de probabilidad de ganar un combate. Al usar 2 cartas tienes un 25% y al usar 3 cartas tienes un 50%. Se muestra un ejemplo donde un capitán quiere usar la carta de trabajadores. Para activar la carta no debes lanzar los dados para moverte. Primero debes poner la carta como se muestra y luego lanzar los dados para que al final sumes la carta con los dados. Entre más cartas uses, más aumenta el movimiento. Al usar una carta tienes 3.57% de probabilidad de llegar a la base estelar. Al usar 2 cartas tienes 10.71% y al usar 3 tienes un 21.42%. Se muestra un ejemplo donde un capitán quiere usar la carta de trampas. Para activar la carta no debes lanzar los dados para moverte. Primero debes poner la carta como se muestra y elegir a un enemigo para que retroceda. Entre más cartas uses, más aumenta el atraso de un enemigo de la base estelar. Al usar una carta tienes
5.35% de probabilidad de atrasar a un enemigo de la base estelar. Al usar 2 cartas tienes un 16.07% y al usar 3 cartas tienes un 32.14%. Nota importante, no puedes tener más de un tipo de carta defensiva en mano. Por ejemplo, si tengo una carta de artículos de artesanía y caigo en casilla de trabajadores, puedo dejar la carta de artículos de artesanía y tomar la carta de trabajadores, o simplemente me quedo con mi carta y rechazo la otra. Otro ejemplo sería, si tengo 3 cartas de artículos de artesanía y caigo en la casilla de trabajadores, puedo dejar mis 3 cartas y tomar una carta de trabajadores, o simplemente me quedo con mis cartas y rechazo la otra. Las casillas de objetos y observatorio te permiten lanzar un dado especial. De acuerdo a lo que obtengas, es lo que ganarás. Te ayudan a sumar puntos extra. La casilla defensas te permite lanzar un dado especial y de acuerdo a lo que obtengas elegirás un enemigo para dañarlo. La explosión de cañón le quitarás un mineral a un enemigo. La torre de francotirador le quitarás una moneda a un enemigo. La torre láser hará que un jugador se mueva con un dado en su siguiente turno. El lanzador de misiles hará retroceder 12 casillas a un enemigo. El mortero eliminará la tropa de un enemigo. Y la torre de congelación hará que un enemigo pierda su siguiente turno. La casilla poción heroica te permite lanzar un dado normal y lo que obtengas es lo que te moverás. La casilla espía te permite lanzar 2 dados normales y lo que obtengas es lo que retrocederá un enemigo. La casilla búnker de amigos te dará una tropa extra. No importa si ya tienes 3 tropas, entre más veces caigas aquí, más aumenta el número de tropas. La casilla búnker de defensa hará que todos los capitanes entren en combate. Los capitanes elegirán una tropa para combatir, después lanzarán los dados normales para causar puntos de daño. Quien obtenga más puntos de daño no perderá su tropa y las tropas derrotadas se colocarán boca abajo al final del mazo en el portal estelar. Los que pierden su tropa retrocederán de acuerdo a la derrota que tiene su tropa. La casilla laboratorio invoca un combate entre 2 o más capitanes. Quien caiga aquí elegirá a los capitanes que combatirán y el botín que ganará del perdedor. El botín puede ser minerales, monedas o chips. Puede elegir 2 botines iguales o 2 botines diferentes. Nota importante, los combatientes no podrán usar cartas de artículo de artesanía. En las casillas blancas no pasa nada. Cuando un capitán cae en tu misma casilla, se crea un combate 1 contra 1. Ambos capitanes elegirán una tropa para combatir, después lanzarán los dados normales para causar puntos de daño. Quien obtenga más puntos de daño no perderá su tropa. Los que pierden su tropa retrocederán de acuerdo a la derrota que tiene su tropa, y la tropa derrotada se colocará boca abajo al final del mazo en el portal estelar. También existe la opción de negociar con el enemigo para no combatir, solo retrocediendo. Por ejemplo, yo tengo todas las de perder y el enemigo me da la oferta de retroceder 4 casillas, y yo acepto para luego retroceder y continuar jugando. Pero si el enemigo te pide retroceder 4 casillas y tú quieres retroceder menos, es decir, no se llega a ningún acuerdo, entonces combatirán. Existen tropas que ayudarán a sumar puntos extras en las cartas defensivas, como Marina, que aumenta 2 puntos extras a la carta de artículos de artesanía, dándole un 25% de probabilidad de ganar un combate usando una carta. Al usar 2 cartas tienes 41.7% y al usar 3 cartas tienes 66%. El tanque escarabajo aumenta 3 puntos extra en la carta de trabajadores, dándole un 8.9% de probabilidad de llegar a la base estelar usando una carta. Al usar 2 cartas tienes 16.1% y al usar 3 cartas tienes 26.8%. La avispa aumenta 4 puntos extras en la carta de trampa, dándole un 12.5% de probabilidad de atrasar a un enemigo de la base estelar usando una carta. Al usar 2 cartas tienes 23.2% y al usar 3 cartas tienes 39.3%. Existen tropas que por un par te permitirán robarle recursos a un enemigo, como el saqueador, que por cualquier par te permitirá quitarle un mineral a un enemigo. El incursor, que por un par de 3 o 4 te permitirá quitarle una moneda a un enemigo. Y el ovni aspirador, que por un par de 1 o 2 te permitirá quitarle un chip a un enemigo. Existen tropas que te ayudan en combate. Por ejemplo, el lanzallamas te dará un punto extra de daño en cualquier tipo de combate. El bazooka te dará 2 puntos extra de daño solo en combate 1 contra 1. Y el kamikaze, que le restará 3 puntos de daño a un enemigo, pero solo en búnker de defensa y en laboratorio. Existen tropas que son inmunes a las defensas, como el Starlinator, que es inmune al lanzador de misiles y torre de congelación.
el Zeppelin, que es inmune a la torre de francotirador, explosión de cañón y torre láser. Existen tropas que por obtener igual o menor a 4 en lanzamiento de dados para moverte, como Topo, que duplicará la cantidad, el escuadrón aplastante, que eliminará una tropa de un enemigo, y boina verde, que atrasará a un enemigo 8 casillas. Por último, tenemos las tropas especiales, que por obtener un par como la S-Strike te permitirá volver a lanzar los dados para avanzar extra, solo válido el primer par. El halcón, que te permitirá elegir a un enemigo para que en su siguiente turno solo pueda moverse con un dado. El coloso, que te permitirá tomar las cartas defensivas que te hacen falta para completar 3 de un tipo. Y por último, el reparador, que te permitirá acumular 2 tipos de carta defensiva en mano. Reglas y dudas. Todos los turnos son del que inicia primero y continúa hacia la izquierda. Solo puedes activar la habilidad de una tropa por turno. Es decir, si tengo 2 tropas que tienen habilidad al obtener un par, solo se podrá elegir una de las 2 tropas. Cuando un capitán empata puntos de daño en un combate, se volverán a lanzar los dados hasta que uno pierda. Las tropas derrotadas se colocan boca abajo en el fondo del mazo de tropas. Cuando no pones una tropa o no tienes tropa y pierdes en el combate, te reiniciarás empezando desde la base estelar. En cada vuelta terminada, los jugadores que no tengan tropa o tengan una tropa tomarán 2 tropas. Cuando un enemigo retrocede, no acciona casilla. Retroceder es un castigo, no un beneficio. Si tienen alguna duda, hazla saber en los comentarios y se responderá directamente. Además, se agregará en la descripción del video por si otros tienen la misma duda. Gracias por su atención.